Contraloría embargará cuentas y congelará bienes de exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y ex subdirector de la misma entidad, Sneider Pinilla. Dice en un documento conocido en primicia por Noticias RCN que decisiones con contrato de carrotanques afectaron intereses de la nación. Este es el documento que radicó Olmedo López ante la Fiscalía pidiendo principio de oportunidad, solicitando inmunidad total. Abogado dice que el exdirector de la Unidad de Gestión está dispuesto a hablar en contra de ministros, asesores y contratistas. Mañana acudirá a reunión en la Fiscalía. Sandra Ortiz asegura que sigue siendo consejera para las regiones y hoy está en la Casa de Nariño esperando reunirse con el presidente. Fuentes de Palacio Presidencial sostienen que no seguirían el cargo tras escándalo por declaraciones de ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, que asegura que habría sido mensajera para entregar 3.000 millones de pesos a presidente del Congreso, Iván Name. Nuevo escándalo en Medellín. Alcalde asegura que la administración anterior vendió la gerencia de Afinia, empresa filial de EPM que presta servicio de electricidad en el Caribe. Habrían pagado 8 millones de dólares. Era lo que vinimos. El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre las graves denuncias en Afinia. Salpica al exalcalde Daniel Quintero y a un excongresista. Pide a la Fiscalía investigar urgentemente. Ya nos vemos. Volvió a colapsar el dique Caregato en la Mojana Sucreña. La fuerza del río Cauca se llevó los jarillones. La gobernación de Bolívar pide apoyo del gobierno nacional para atender la emergencia. Impactante riña con machete y cuchillos entre supuestos hinchas dentro de un bus de Transmilenio. En medio de los hechos amenazaron al conductor y a los usuarios y también rompieron vidrios del bus. No hubo lesionados ni capturas, solo impusieron comparendos. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones contra compañías marítimas de Colombia que operan en la zona del Darién. Los detalles en minutos desde Washington. Atención, conocimos en primicia la decisión de la Contraloría donde ordena el embargo de cuentas y congela todos los bienes de Olmedo López y Sneider Pinilla en medio del escándalo en la Unidad de Gestión del Riesgo por la contratación de los carrotanques para La Guajira. Nos amplía con esta información nuestro editor judicial Felipe Quintero. Felipe. Muy buenas tardes y mucha atención porque la Contraloría con este auto de apertura de proceso de responsabilidad fiscal busca recuperar con los bienes de Olmedo López y Sneider Pinilla todo el descalabro de corrupción en este contrato de la Unidad de Gestión del Riesgo. Estamos hablando de 47.000 millones de pesos, con lo cual fue evaluado todo el desastre en materia de maniobras administrativas. En el documento de 121 páginas conocido por Noticias RCN se deja en claro que hubo mala administración, ineficaz con la compra de estos 40 carrotanques, y es clara la Contraloría señalando que hoy a la fecha no están en servicio, por lo cual con este auto de apertura se buscarán temas financieros, bienes inmuebles, con lo cual se logre reparar el daño para el Estado. Son 121 páginas que tiene el auto de apertura de proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría General. A los cerebros del escándalo de los carrotanques de gestión del riesgo, Olmedo López y Sneider Pinilla, según el documento, deberán pagar con sus bienes, los cuales pueden ser embargados, todo el daño patrimonial causado por las maniobras del contrato, avaluado, según la Contraloría, en más de 47.000 millones de pesos. Para determinar la responsabilidad fiscal subjetiva de quienes ejercieron gestión fiscal o con ocasión de esta, con el propósito de obtener el resarcimiento integral del daño o lesión de los intereses patrimoniales públicos, causado por una conducta que podría como calificarse de dolosa o culposa grave atribuible a los servidores públicos. En el extenso documento de la Contraloría se advierte que Olmedo López y Sneider Pinilla actuaron de manera grave, afectando los recursos públicos por el contrato de 40 carrotanques para llevar agua en La Guajira, que a la fecha no sirven. Como consecuencia de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente, antieconómica e inoportuna de los intervinientes en el proceso contractual, dado que pese a haber sido recibidos a satisfacción el 23 de noviembre de 2023 por parte de la UNGRD,
Los 40 vehículos objeto de compra, estos a la fecha, no se encuentran operando. La Contraloría no solo vincula fiscalmente a Pinilla y Olmedo López, sino a Impo Americana Roger SAS, encargada del suministro de los carrotanques, los cuales presentaban averías. El daño hace referencia a una lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos o a los intereses patrimoniales del Estado, producidos por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. El Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, había declarado el caso de impacto fiscal por la relevancia y los recursos públicos que se perdieron por la gestión ineficiente en gestión del riesgo. Ahora, la Contraloría va tras la pista de todos los bienes y todas las cuentas bancarias de las personas vinculadas como Olmedo López y Sneider Pinilla en el proceso de responsabilidad fiscal. A Felipe, muchas gracias. También conocimos en primicia la solicitud que le hizo Olmedo López a la Fiscalía para acogerse en un principio de oportunidad en donde, según su abogado, hablará de ministros y otros altos funcionarios. Es que él va a declarar sobre o en contra de ministros, altos funcionarios, asesores, personas dentro de la misma unidad que eran o los que conformaban ese entramado de corrupción dentro de la misma. En estos términos, el abogado de Olmedo López, José Luis Moreno Caballero, se refirió a la matriz de colaboración que tiene lista para presentar a la Fiscalía en relación a todo lo que dice saber sobre el escándalo de los carrotanques. Asegura que su defendido tiene pruebas contundentes para demostrar cada palabra que dice. Este fue el documento conocido por Noticias RCN de puño y letra radicado en la Fiscalía. Esto no se va a quedar en solamente dichos, de que me dijo el otro. No, aquí hay una prueba testimonial directa que se corrobora con otros elementos probatorios que van a demostrar que lo que dice el señor Olmedo es cierto y no como lo hacen parecer, que solamente es simplemente dichos. Prueba de ello es la reunión que tiene con la Fiscalía para explorar las alternativas jurídicas. Es que mañana tenemos una reunión en la Fiscalía para tener uno de los acercamientos con la Fiscalía, no una declaración juramentada, no un interrogatorio en el marco de un principio de oportunidad, sino es una reunión con la Fiscalía. El abogado Moreno pidió seguridad para su cliente y su familia, puesto que ha sido víctima de atentado. Y recordemos que para el miércoles también está citado a interrogatorio Sneider Pinilla. Y en medio de este escándalo, la alta consejera para las regiones Sandra Ortiz, señalada por Sneider Pinilla de ser la mensajera que habría entregado al presidente del Congreso 3.000 millones de pesos, dice que aún continúa en el gobierno a la espera de hablar con el presidente Gustavo Petro. Siguen las reacciones a las declaraciones del exsubdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, quien acusó a los presidentes de Senado y la Cámara de haber recibido 4.000 millones de pesos. Una de las salpicadas fue la consejera para las regiones Sandra Ortiz, hecho que le costó su cargo en el gobierno. La consejera está a la espera de reunirse con el presidente Petro. Fuentes de gobierno le confirmaron a Noticias RCN que Ortiz quiere presentar personalmente su carta de renuncia. Estoy a la espera de encontrarme con el señor presidente para asumir las decisiones que se contemplen en beneficio del país, mientras con pruebas concretas y con el favor de Dios la verdad salga victoriosa. Desde la Casa de Nariño se confirmó que la funcionaria saldrá del cargo, al igual que el secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga. Ortiz es acusada de haber sido la mensajera del gobierno para supuestamente entregarle 3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name. Y sobre estos hechos se refirió la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Dice que el gobierno tiene que sacudir todo lo que tenga que ver con corrupción. El gobierno tiene que sacudir la corrupción, que ha sido un flagelo que ha tenido este país en toda su historia. Nosotros, parte del cambio significa esa lucha por la corrupción. Infortunadamente uno ve caras pero no ve corazones. Esperamos que ellos puedan defenderse ante la ley, pero sobre todo que Colombia tenga la certeza de que ningún elemento de este gobierno estará de la mano de la corrupción. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aquí en la ciudad, reveló una nueva denuncia de corrupción en la que estaría involucrada la administración anterior, la de Daniel Quintero, y tiene que ver con Afinia, la filial de EPM. Juan Fernando Tavares con los detalles. Juan, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Al fondo, el edificio inteligente, el edificio de empresas públicas de Medellín, allí donde ha sesionado de manera extraordinaria la junta directiva de la entidad. El alcalde Federico Gutiérrez encabeza el encuentro y uno de los temas centrales es Afinia, la filial que presta servicios de energía en Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba y Magdalena. En minutos vamos a escuchar al alcalde en diálogo con Johanna Amaya, pero antes a la directora de Todos por Medellín, la organización civil que le puso la lupa a la anterior administración y que se refirió acerca de las declaraciones en rueda de prensa ofrecidas esta mañana por el alcalde Federico Gutiérrez. El supuesto entramado de corrupción se remonta al año 2021. La denuncia señala que la gerencia de Afinia, filial de EPM en la costa atlántica, fue vendida en $8 millones para que supuestamente dirigentes políticos paisas y costeños y contratistas colombianos y venezolanos se beneficiaran del manejo de la entidad. Todas las denuncias en torno a Afinia las conoce la Fiscalía desde 2022. Incluso la veeduría Todos por Medellín aportó información que les habría entregado un testigo. Lo que esta fuente humana nos dice es que la persona que estuvo detrás de que él fuera el gerente fue el exalcalde Daniel Quintero. Él fue el que propuso la hoja de vida de Javier Lastra y estuvo, pues digamos, como presionando para que él fuera efectivamente la persona que quedara allí. La más reciente investigación menciona al gerente de Afinia de la época, Javier Lastra, al excongresista antioqueño William Ortega y a Esteban Restrepo, hombre de confianza del exalcalde Daniel Quintero y secretario de gobierno en la anterior administración. En Afinia no tomaron en cuenta esas directrices, transformaron los términos de las contrataciones y al final el resultado mostraba que quien salía perdiendo era la propia Afinia. Estaba pagando más a los contratistas con ese cambio en los lineamientos en los procesos de selección de los contratistas. Los presuntos manejos irregulares, según la denuncia, afectaron los estados financieros de Afinia, por lo que piden al gobierno nacional una revisión conjunta para no afectar a los usuarios del Caribe colombiano. Con el de hoy, ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez, son ya más de 650 casos, 650 hallazgos de posibles actos de corrupción que han sido entregados a la Personería, a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía General de la Nación. Pero dejemos que sea el alcalde quien entregue más detalles de estas nuevas revelaciones en diálogo con Johanna Amaya. Johanna. Pues la denuncia, esta grave denuncia la hace directamente el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. A lo que vinimos, alcalde, buenas tardes y bienvenido a Noticias RCN. Buenas tardes, Johanna, a lo que vinimos. Bueno, alcalde, veíamos ahora un informe, pero queremos conocer de primera mano cómo fue ese entramado de presuntos pagos en Afinia, la filial de EPM. Es muy grave lo que se denuncia de cómo habrían llegado a un pacto ilegal para suministrar una suma de dinero para cambiar a quien estaba de gerenta del grupo Afinia, una persona técnica de toda la vida de EPM, para cambiarla por otra persona con la supuesta intención de direccionar la contratación especialmente con empresas de la costa Caribe. Aquí es muy importante decir que el monto que habrían acordado, según la información que nos da a nosotros, la persona que nos da el testimonio, es de $8 millones. Esos son alrededor de 32.000 millones de pesos. Ya le corresponde a las autoridades y a los entes de control determinar si se dio ese monto o en qué porcentajes o en totalidad, sí, y cómo y a quiénes. Sí, alcalde. ¿Quién direccionó esos pagos? ¿Quiénes son supuestamente las cabezas responsables de este presunto hecho de corrupción? Porque, alcalde, $8 millones es mucho dinero. Esas cifras, según nos las da a nosotros también el testigo, que dice además haber dado ya testimonio juramentado a la Fiscalía con su firma, con toda la información, habría sido pactado supuestamente entre el exalcalde Daniel Quintero y un excongresista cuestionado del área metropolitana, un municipio del área metropolitana. ¿Qué pruebas hay, alcalde? ¿Y usted le da veracidad a esas evidencias de este testigo? Esa es la información que nos entregan a nosotros, que según entendemos también, con el relato y el testimonio que recibimos, pues al parecer esa información ya también reposa en la Fiscalía de parte del testigo, con firma de su puño y letra, dando lugares, dando nombres, fechas, testimonios claros donde están inclusive algunos chats que yo mismo pude evidenciar, del momento en el que se da también
el cambio de gerente, donde sacan a la gerente técnica y entran la persona que requerían básicamente luego de ese pacto que habían hecho. Pues, alcalde, delicada denuncia y muy importante la que usted ha hecho en el día de hoy. Y ahí el llamado es a que la fiscal general ponga a mover estas investigaciones para saber el alcance de estos hechos. Alcalde, gracias. Buenas tardes. Joana, muchas gracias y seguimos en contacto. Pues el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, respondió a los señalamientos. Desde el Consejo de la capital antioqueña también se escucharon voces críticas después de la denuncia. Claudia Carrasquilla es en la actualidad concejal de Medellín, pero primero tuvo un largo paso por la Fiscalía General. Asegura que lo de Afinia es apenas uno de cientos de manejos corruptos ocurridos en la anterior administración. Es un concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública, así lo dice la norma, cuyo cabecilla principal sería Daniel Quintero. El presidente de la corporación pidió a la Fiscalía y a los organismos de control celeridad en las investigaciones porque millonarios recursos públicos habrían sido manejados de forma irregular. Uno levanta una piedra y encuentra un escándalo de corrupción por donde sea. No hay un solo tema que se haya salvado en Medellín. A través de su cuenta en X, Daniel Quintero advirtió sobre supuestos intereses políticos en las denuncias. Por eso veremos varios meses de ataques, cada vez más y más desesperados, como ocurrió con los supuestos 501 hallazgos que resultaron una farsa. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que en parte del supuesto entramado participó una persona involucrada en el carrusel de la contratación que afectó a Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno. Y volvemos a hablar sobre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hace algunos minutos el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a este delicado escándalo. Miren y escuchen lo que dijo. Primero, porque el tema de los carrotanques es un tema muy grave, pero es un tema menor frente a lo que el gobierno ha venido recibiendo como información. Ahí tiene que averiguar los contratos de los jagüeyes, los convenios con otros municipios, con corporaciones ambientales, ahí tiene que averiguar el contrato de Caregato, y ahí tiene que averiguar contratos que valen cientos de miles de millones de pesos. Y tienen que profundizar, porque necesitamos saber qué pasó con eso, si fueron unos contratos transparentes o utilizaron la misma lógica de los carrotanques. La información que tiene el gobierno es que utilizaron la misma lógica de los carrotanques y por eso pedimos que se profundice en ese caso. Pero con gran habilidad dicen, pues denos principio de oportunidad, inmunidad total y a ver a quién le echo lodo para escaparme de esta. En otras noticias, repudiable el comportamiento de quienes anoche protagonizaron cerca al Campín una pelea de supuestos hinchas de fútbol. Con machetes y cuchillos se enfrentaron en un bus de Transmilenio, atemorizando y amenazando al conductor y a usuarios del sistema. Serían al menos 5 personas las involucradas en una riña utilizando machetes y cuchillos dentro de un bus de Transmilenio. Bueno, pero la policía, ¿por qué no hay? Nosotros Transmilenio no hacen nada. Yo le dije al señor de la taquilla del Transmilenio que llamara a la policía. Habíamos muchas mujeres, sobre todo, y les decíamos, por favor, señor, llame a la policía. Y el señor no hacía nada. Todo se dio luego de un partido de fútbol en el estadio El Campín. Los videos ciudadanos ubican el enfrentamiento en la estación Universidad Nacional. El conductor no puede hacer nada delante de uno. Está secuestrado, ¿verdad? Sí. Todo parece indicar que los supuestos hinchas peleaban con otros que se encontraban en la estación y se lanzaban reiterados ataques con armas blancas en presencia de los pasajeros. Veíamos a toda la gente que estaba con cuchillos, machetes, como vuelven a entrar al conductor, al Transmilenio, y ya lo hacen manejar nuevamente porque ellos como que lo amedrentaron. ¡Ay, el conductor! Eso efectivamente el conductor sube, sigue su ruta, es posteriormente interceptado por la Policía Nacional en Comuneros. Estas 4 personas, 3 hombres, 3 mujeres, durante la ruta ya sueltan, o mejor, botan todo lo que tiene que ver las armas blancas y posterior a eso son individualizados, se les realiza el comparendo. Transmilenio se pronunció al respecto. Transmilenio brinda el apoyo necesario para que el concesionario realice la denuncia por vandalismo y para que la SIJIN adelante las investigaciones. Finalmente el bus se detuvo en la estación Comuneros en la troncal NQS y no se reportan personas heridas. Un grave accidente de tránsito se registró esta mañana en el municipio de Soacha. Un bus de servicio público terminó encima de una casa luego de perder el control. Autoridades investigan las causas del accidente que dejó 16 personas heridas. Jason Vera, buenas tardes. ¿Cómo están estas personas en este momento?
Mire, pues son varias personas, en su mayoría adultos. Hay una persona, un menor de 3 años, trasladados al sector de la clínica de San Luis. Dicen las autoridades que se encuentran estables. Y estamos justamente en el sector de Villa Sandra, Comuna 4, en donde ocurrieron los accidentes. Y ustedes están viendo la vivienda que más se vio afectada y fue la que le cayó una de las partes de este bus que terminó volcado. La fachada principal y también una de las escaleras que comunica al segundo piso. Ahí están algunas de las personas, pues justamente se vio gravemente afectada. Lo que se menciona y lo que está en investigación, pues justamente son algunas fallas mecánicas del bus, pero las condiciones de la vía y lo que reclama la comunidad es una intervención oportuna de la alcaldía, porque es prácticamente imposible subir con un vehículo aquí a este sector. Sobre las 6 de la mañana, un estruendo alertó a los habitantes del sector Villa Sandra del municipio de Soacha. Un bus de la empresa Contrasucre, que presta servicio público desde Soacha Compartir, se volcó sobre una vivienda dejando 16 personas heridas. La buseta iba subiendo, cuando de un momento a otro acá por las condiciones de la vía, se le daña el chasis, lo cual da la consecuencia de caer frente a un predio, le tumba sus escaleras de la entrada al segundo piso. Los mismos ciudadanos tuvieron que rescatar a los pasajeros debido al difícil acceso al barrio para los vehículos de emergencia. En ocasiones, cuando está haciendo sol, es un polvero terrible, pero cuando llueve quedan los huecos y el barrial tremendo, lo que causa esto, el deslizamiento de busetas. Acá bajan motos, que el motociclista termina abajo y la moto queda en la mitad. Según los residentes, es un problema que lleva años y solo en los días recientes van 5 hechos similares. Nosotros no tenemos vías. O sea, el barrio ha sido abandonado por la política de Soacha. Nosotros pagamos impuestos hace más de 20 años acá. Y no sé si pertenecemos a Soacha o a Bogotá, porque los impuestos de acá los invierten por allá al otro lado de allá. Los heridos presentan contusiones en varias partes de su cuerpo y fueron trasladados a la clínica San Luis. Y se conocieron nuevos detalles del violento ataque de las disidencias de las FARC, en donde 4 soldados fueron asesinados y otros 3 resultaron heridos. Los disidentes utilizaron armas conocidas como balones incendiarios para atacar a los uniformados, quienes se refugiaron en un caserío deshabitado. Hay una denuncia del ejército, Carla Andrés. ¿Cuál es? Buenas tardes. Jessica, televidentes, buenas tardes. Precisamente esa es la denuncia, el uso de artefactos no convencionales como estos llamados balones incendiarios. Miren, se trata de un arma que carece de toda precisión. Son una especie de pelotas que están repletas de material inflamable, que son lanzadas a larga distancia y sin ningún tipo de puntería. Esto habría causado la destrucción de un pequeño poblado en Argelia en ese cruento ataque de las disidencias que causó la muerte a 4 soldados del Ejército Nacional. Este era el caserío El Pilón la semana pasada. Y así se ve hoy, las viviendas destruidas, la mayoría incineradas. Esto es con unas bombas incendiarias, unos mecanismos de lanzamiento artesanal que al lanzarlos pues tienen un efecto indiscriminado porque no pueden asegurar una puntería o un objetivo. Uno de los 3 soldados heridos presenta quemaduras de 3er grado al ser afectado por uno de estos artefactos. Dice el ejército que fueron más de 200 disidentes, con refuerzos de otros frentes, los que rodearon a los 78 militares que quedaron atrapados en El Pilón. Generar unidades mixtas, donde necesitan hacerle frente a alguna amenaza para ellos, pues integran guerrilleros de la Franco Benavides, de la Uría Rondón en este caso, que los trajeron de Nariño, y de la Carlos Patiño. Los organismos humanitarios no han podido ingresar al Pilón para verificar el estado de las viviendas campesinas. Las 30 familias lograron huir hacia la cabecera municipal antes del combate. Nos mencionan que varias viviendas de la población civil han sido destruidas. Desafortunadamente no están las condiciones de seguridad necesarias para desplazar funcionarios de la Defensoría del Pueblo. En Popayán fueron recibidos como héroes los militares que resistieron la violenta arremetida. La prioridad fue para los 3 heridos, que fueron trasladados a un centro asistencial. Preocupa y mucho la situación de 20 empresas que pidieron a la Agencia Nacional de Hidrocarburos suspender sus contratos por problemas de orden público en diferentes departamentos. La entidad evalúa los casos. Colombia tiene 300 contratos para la exploración de petróleo. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos señaló que con esto se buscará cumplir la meta de producción. La línea clara del gobierno es: no vamos a firmar más contratos, concentrémonos en esos contratos que tienen compromisos exploratorios, que tienen inversiones importantes por realizar. Reveló que 20 empresas han solicitado terminar los contratos por problemas de orden público.
Tenemos alrededor de 20 contratos que han solicitado la terminación por mutuo acuerdo. Algunos nos argumentan razones de orden público, pero nos vamos a dar cuenta en la realidad y no es tal esa razón, pero lo tenemos que analizar caso por caso. Adicionalmente, unos 39 tienen otro tipo de conflictos. Muchos tienen problemas de licenciamiento ambiental, otros temas de conflictividad social, no se ha podido acometer las consultas previas, pero estamos desde la NH impulsando todo un tema de articulación institucional. El presidente de la entidad estima que este semestre se avance en la solución de algunos proyectos estancados. Y atentos porque desde hoy a las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche se inició la restricción para que vehículos de carga transiten por las vías del municipio de Chía, en Cundinamarca. La restricción será todos los días, se lo preguntamos a nuestro patrullero Efraín Arce. Efra. Felipe, ¿qué tal? La respuesta es clara. Sí, señor. Todos los días es esta restricción. Además, ojo, porque es a término indefinido. El alcalde Leonardo Donoso ha dicho que es que los camiones, cerca de 8.000 que diariamente transitan por acá, ya no caben. Pero mire, esto ha funcionado muy bien hasta el momento. Esto que ustedes están viendo es la intersección de la avenida Pradilla, que es como la vía más importante que tiene Chía y que normalmente desde por la mañana se mantenía absolutamente colapsada, trancada. En estos momentos fluye sin ningún tipo de inconveniente. Johan, mostremos un poquito hacia el otro lado, hacia el costado sur, que esta es la intersección de la variante Chía-Cota. Tampoco tiene ningún tipo de inconvenientes. Ha funcionado bastante positivo esta nueva medida de restricción. Luego de una semana de retraso por un hundimiento en la avenida Pradilla, comenzó la anunciada restricción para los vehículos de carga de más de 3.4 toneladas en el municipio de Chía. Están disparadas las emisiones en estos corredores viales, los decibeles de ruido, los tiempos, la capacidad técnica de la vía no da. La medida va de 6 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Los conductores recibieron con agrado el balance del primer día de la restricción. Me parece excelente esa decisión porque los trancones aquí son increíblemente fuertes. Sin los camiones ha sido perfecto, nos rindió muchísimo. La movilidad está muy buena. O sea, fluye más el transporte en Chía. Ya se siente que el tráfico circula, es que no circulaba, llegaba hasta más allá del semáforo. Es que por Chía se calcula que pasen unos 8.000 camiones al día. La medida hasta el momento es indefinida. Buscar un punto donde tampoco perjudiquemos de manera profunda el tráfico pesado, pero sí beneficiemos la comunidad del municipio. Por las vías de Chía se calcula que transiten unos 35.000 vehículos cada día. Y en otras noticias hablamos con el rector de la Universidad Nacional sobre la crisis generada por su posesión de una notaría que tiene hoy a los estudiantes sin clases presenciales. Aseguró que solo dejará el cargo si un juez lo ordena. Si alguna instancia administrativa judicial correspondiente informa que debo dejar la rectoría, inmediatamente lo haré, porque yo soy una persona respetuosa de la Constitución política y de todo el aparato normativo del Estado. Es la respuesta de José Ismael Peña a las demandas que cuestionan su designación como rector de la Universidad Nacional. Yo soy el rector de la Universidad Nacional de Colombia desde el día 2 de mayo, que fue la fecha en que me posesioné. Aseguró que él pidió ayuda al gobierno para superar la crisis, pero su intención no es que haya intervención militar. Jamás la Universidad Nacional, mientras yo sea rector, tendrá una intervención militar. Los estudiantes en este momento reunidos buscan una solución a la crisis. Les hemos mandado un mensaje de diálogo para que, de acuerdo a los resultados de este encuentro, nosotros podamos hacer mesas de trabajo y podamos comenzar a discutir el futuro de la universidad. Esta es la situación de la universidad actualmente. En términos de orden público, nosotros tenemos el edificio Uriel Gutiérrez, donde permanecen algunas personas que no tenemos identificadas, que están encapuchados, y algunos estudiantes que están allí también reteniendo el edificio administrativo de la Universidad Nacional de Colombia. Mañana se reunirá el Consejo Superior para dar una solución definitiva. Se hizo oficial el nombramiento de la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, como nueva cónsul general de Colombia en el Reino Unido.
llega a reemplazar a Marisol Rojas, a quien el Consejo de Estado le tumbó el nombramiento. Sin embargo, Rojas seguirá en esta misma embajada, pero ahora ocupando el cargo de consejera. El otro nombramiento es para María Antonia Pardo, quien también ocupará el cargo de consejera en la Embajada de Colombia en Chile. Y mucha atención que Estados Unidos emitió sanciones de visa contra ejecutivos de empresas marítimas colombianas vinculadas al tráfico de migrantes. Vamos a Washington con José María del Pino. José, buenas tardes. ¿Para quiénes serían las sanciones? Muy buenas tardes. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra compañías e individuos colombianos del transporte marítimo, es decir, aquellos que trasladan personas particularmente en dos zonas, el Departamento de Antioquia y el Departamento de Chocó. Esta es la confirmación oficial que oficiales del Departamento de Estado entregaron a Noticias RCN esta mañana. Hoy anunciamos la sanción de operadores marítimos, tanto compañías como individuos de Colombia, por facilitar la migración irregular y la explotación de migrantes. No podemos compartir los nombres de los sancionados, pero demuestra el compromiso de nuestra administración para perseguir a aquellos que facilitan la migración y la explotación de migrantes. Esta imposición de sanciones llega en una segunda ola de sanciones para frenar la migración irregular dentro de los Estados Unidos. Las primeras sanciones fueron anunciadas el 4 de marzo y se impusieron sobre empresas dedicadas a vuelos charter que provenían particularmente desde Haití y desde Cuba a través de Nicaragua. En el caso de estas imposiciones, lo que buscan es detener, han dicho los oficiales del Departamento de Estado, el tráfico de personas desde sectores como Necoclí hacia la zona del Darién. Es todo cuanto podemos informarles esta tarde aquí en Washington, D.C. José María del Pino, Noticias RCN. José María, muchas gracias. 1 de la tarde en punto. Vamos con más noticias de las regiones. Comenzamos aquí porque es grave la situación en La Mojana. Una nueva ruptura en la zona conocida como Caregato. Tienen alerta decenas de familias. La fuerza del río Cauca sobrepasó el muro que se estaba levantando, afectando a varias viviendas y cultivos ahí en San Jacinto del Cauca. Ivonne Salamanca, buenas tardes. ¿Qué pasó con los trabajos que se estaban realizando? Y bueno, ¿qué dicen los afectados? ¿Cuántas familias son? Jessica, buenas tardes. Primero déjeme darle el reporte oficial que acaba de sacar la gobernación con respecto a la cantidad de damnificados que tiene el departamento, no solo en La Mojana, sino en el sur del departamento, porque recordemos que además hay un niño de 4 años desaparecido. Ya son 1.200 las familias afectadas por inundaciones. Solo en San Jacinto del Cauca preliminarmente se conoce que serán unas 400 familias, y digo que el dato es de manera preliminar teniendo en cuenta que las autoridades apenas hacen presencia en la zona para adelantar el censo. Los trabajos, al parecer, de este punto en donde justamente se rompió el jarillón, apenas estaban adelantando. Por eso las autoridades, según el gobernador de Bolívar, será necesario que hubiese intervención incluso del gobierno nacional porque supera la capacidad institucional del departamento. El dique hoy se rompe es por donde no habían levantado totalmente la obra, no habían ejecutado totalmente la obra. La obra tiene, póngale usted, 2 partes, una parte que está mucho más avanzada, ahí está controlado el río, pero la zona donde se estaba trabajando, donde dicen que se dejó de trabajar hace unos días, por ahí fue que se desbordó el río y se está metiendo el agua. Los niveles del río siguen subiendo. Hay que decir que en los últimos minutos hemos recibido varias llamadas por parte de habitantes de la zona que piden que por favor las autoridades hagan presencia de manera urgente, sobre todo representantes de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, teniendo en cuenta que son ellos quienes venían adelantando los trabajos. Es la información que tenemos por ahora. Por supuesto, estaremos muy atentos, Isabel. Ivonne, muchas gracias. Seguimos hablando de las emergencias causadas por las lluvias en el país. En Dos Quebradas, por ejemplo, es doble el drama para los afectados, pues este fin de semana un derrumbe dejó 3 personas muertas y 87 damnificados. Resulta que los llevaron a un albergue, pero de sorpresa los sacaron y tuvieron que regresar a sus viviendas. Johnny, buenas tardes. ¿Cuál es la situación de estas familias a esta hora?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos desde el barrio La Esneda, en el municipio de Dos Quebradas, donde el pasado sábado ocurrió un derrumbe que dejó 3 personas muertas y 4 heridas. 2 manzanas de este sector fueron evacuadas y las personas damnificadas fueron llevadas a un albergue temporal en el barrio Las Violetas, pero esta mañana sorpresivamente recibieron la solicitud de que se salieran del albergue, que regresaran a sus casas. Ellos pues están regresando algunos y otros yendo donde familiares, pero lo que dicen es que temen que esta montaña siga desprendiéndose, ya que las lluvias continúan. Visiblemente afectado, Juan salió del albergue con las pocas pertenencias que le quedaron. Solo 2 noches pudo pasar en el refugio que les proporcionó la alcaldía de Dos Quebradas. ¿Pero qué les dijeron de aquí? ¿Que se fueran para dónde o qué? Para allá mismo a quedarnos otra vez, a meternos allá otra vez allá. Luz Dari fue evacuada el pasado sábado con sus 5 hijos, ya que su casa se encuentra en zona de riesgo. La mujer llegó al albergue y asegura que fue sacada de él. Tuvo que regresar a su vivienda. Porque nos hicieron salir, que porque nosotros no teníamos nada que hacer allá, que porque nosotros no había pasado nada, que no nos habían tumbado las casas, no nos habían tumbado nada. El director de gestión de riesgo de Dos Quebradas asegura que solo 3 manzanas están en riesgo y que los que no habiten en ellas debían salir. El resto de la Esneda, aunque está en un riesgo general, no presenta riesgo para este episodio puntual. Los damnificados que fueron evacuados temen regresar a sus casas, pues en este lugar ya van 2 tragedias. Hace 2 años murieron 17 personas. Y el fin de semana pasado otras 3. Pero el riesgo y la situación de peligro no es nueva. En este barrio hace 2 años ocurrió también un deslizamiento donde murieron 17 personas y el fin de semana pasado otro deslizamiento cobró la vida de otras 3. Por eso ellos temen regresar a sus viviendas y lo que piden es una solución y una reubicación de estas viviendas que se encuentran al pie de la montaña en peligro. La información que tenemos desde el barrio La Esneda, Johnny Saavedra, Noticias RCN. Muy buenas tardes. Johnny, muchas gracias. Ahora tenemos que hablar de la situación aquí en Antioquia, pues en el suroeste, en el municipio de Montebello, declararon calamidad pública por la avalancha de este fin de semana que dejó más de 150 damnificados. Muchas de estas familias perdieron no solamente sus enseres, sino sus casas. El Coliseo Municipal fue habilitado para atenderlos. Luego de la emergencia, algunas familias regresaron a la vereda Zarcitos en el municipio de Montebello, suroeste de Antioquia, para tratar de sacar algunas pertenencias. Sí, vea, lo poquito que nos quedó, lastimosamente todo se perdió, todas las casitas, gracias a Dios no hay heridos, todos estamos vivos. Hay que agradecer eso. La alcaldía declaró la calamidad pública. Son 163 familias afectadas. 20 viviendas colapsaron, quedaron 15 semidestruidas y es necesario reubicar a 50 familias. A la vereda, donde vivieron toda la vida, no podrán regresar. Del trabajito de toda una vida hay unos ahorritos y ahí vea cómo me quedó el lotecito. Ya hay pérdidas, ya que dicen precisamente han pérdida total ya. Nosotros estamos siempre en contacto con los líderes que están aguas arriba de la zona donde se presentó la afectación y ellos constantemente pues nos están informando qué situaciones se van presentando a nivel meteorológico. El Departamento de Gestión de Riesgo de Antioquia dispuso de 3 carrotanques en la zona, pues las bocatomas del acueducto están taponadas. Y es que el fenómeno de la niña se siente con fuerza en varias regiones del país. Panorama nacional en Noticias RCN. 3 viviendas evacuadas en el municipio de Girón por los altos niveles del río de Oro, afectaciones en cientos de cultivos de cebolla en el páramo de Berlín y también la destrucción de un puente veredal en el municipio de San Andrés. Las principales afectaciones durante el fin de semana en este territorio. Son 35 los municipios declarados en alerta por las lluvias en Santander. 7.000 habitantes del municipio de Colombia se encuentran incomunicados. Las fuertes lluvias que se registraron durante toda la noche arrasó la banca, la única vía que comunica a esta población con la ciudad de Neiva. Mientras tanto, en el área rural del municipio de Palermo, sus habitantes han tenido que, a punta de pico y pala, poder despejar las vías terciarias para poder llegar hacia el centro poblado. Durante la ola invernal que se ha registrado en el departamento, no ha habido víctimas fatales. El paso en la vía que comunica al casco urbano de Cucutilla con el corregimiento San José de la Montaña continúa obstruido por el lodo. Más de 6 veredas continúan incomunicadas. Se espera que en las próximas horas llegue maquinaria amarilla al lugar y los organismos de socorro para evaluar la emergencia y censar a las familias damnificadas. Organismos de socorro en el departamento del Atlántico continúan la búsqueda de Raúl Valencia, un hombre de 51 años que fue arrastrado por las caudalosas aguas del arroyo El Salao. La búsqueda la adelantan no solamente en la canalización del arroyo El Salao, sino también a lo largo de la desembocadura del Río Grande de la Magdalena.
Y en otras noticias, habrá beneficios para grandes industrias que ahorren energía. La Comisión de Regulación de Energía y Gas anunció que habrá compensación para aquellos que usen de manera eficiente la energía y que logren un ahorro significativo. El programa de compensación que crea la Comisión de Regulación de Energía y Gas es transitorio. Con él se busca la reducción de la demanda de energía y se ofrecen incentivos económicos a los grandes usuarios. Que le aplica únicamente a los usuarios de carácter industrial, es decir, a los usuarios no regulados de carácter industrial. Se desarrollará por etapas. La primera comienza el 8 de mayo y termina el 30 de junio de este año. Se agrupan a través de un comercializador, ofertan un precio para desconectarse y si el precio es mejor que el que la CREC tiene como precio de reserva, pues simplemente dicen, perfecto, le pagamos esto y usted se desconecta. La segunda comienza el 30 de junio y finalizará el 31 de octubre. Es posible que suban las tarifas de los usuarios de todo el país al pasar su costo al componente de restricciones de la tarifa. Esperamos pasar rápidamente la segunda fase donde los usuarios puedan competir directamente en la bolsa. La resolución estará vigente hasta octubre de este año. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena contra un hombre que agredió brutalmente a su pareja por no contestarle el celular. Tras los hechos, la víctima recibió 20 días de incapacidad. Según el Instituto de Medicina Legal, en el primer trimestre del año se han registrado más de 1.000 casos de violencia intrafamiliar. Las agresiones ejecutadas en contra de esta corresponden a un patrón de control y dominación del acusado sobre su compañera permanente, basado en el prejuicio machista que tristemente aún pervive en la sociedad. Este pronunciamiento se conoce luego de que la Corte Suprema analizara un caso y dejara en firme la condena contra un hombre que agredió a su pareja por no contestar el teléfono. El caso presente muestra que el procesado ejecutó actos orientados a controlar a su compañera sentimental, como si fuera un objeto de posesión personal. La Corte Suprema reprochó este caso y toda conducta que atenta contra la integridad de las mujeres. Según Medicina Legal, entre enero a marzo de este año han registrado 1.301 casos de violencia intrafamiliar. Comenzamos el día 66 de esta travesía del azul que nos une con esta imponente e impactante imagen del buque Escuela Gloria en Puerto de Marsella. Sí, continúan en puerto francés y hasta ahora más de 6.000 personas se han acercado para conocer esta belleza de nuestro embajador flotante en los mares del mundo. Por eso es hora de conectarnos a esta hora, a la 1 de la tarde, 11 minutos, hora de Colombia, con Esteban Pérez. Esteban, ¿cómo va ese segundo día en puerto? Muy buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Estamos felices en este segundo día del buque Escuela Gloria en tierras francesas, Marsella en Francia. Ya son cientos de colombianos los que se han subido al buque Escuela Gloria. Han llegado con su bandera, con la camisa de la selección, pero también franceses y también otros residentes de esta región de Francia, conociendo el embajador flotante y obviamente admirando cada uno de sus lugares. Pero mire, cada que avanzan conocemos más historias aquí en el buque Escuela Gloria. Ayer en el atraque nos encontramos a 12 mujeres. Son las esposas de 12 suboficiales que venían a bordo del buque Escuela Gloria. Se hacen llamar las gloriosas y ellas también tuvieron su travesía para llegar acá y darse ese esperado abrazo con sus amores de la vida. Eran 12 las gloriosas que esperaban con emoción en el puerto de Marsella a sus más grandes tesoros. Sus corazones palpitaban cada que el Gloria se acercaba más a tierra. Sabían que los 2 meses que habían durado sin ver a este grupo de suboficiales
terminaría cuando se fundieran en un abrazo eterno y un esperado beso. Súper ansiosa de ver al papá. La verdad me siento único, ver a mi esposa, a mi hija ahí en el muelle esperándome. La verdad esto es una emoción bastante gratificante. Para mí primero porque es la primera vez. Que lo amo, le voy a dar un beso y que lo extrañé mucho en todo este tiempo. El bullicio del puerto y el cansancio del viaje se desvaneció en un instante cuando las esposas vieron descender a sus amores del buque. Entre lágrimas y risas se entrelazaron abrazos, besos y palabras que anhelaban expresar después de tantos días distantes. Nunca viví una emoción tan especial como el día de hoy. El corazón se me quería salir. Feliz, se rellena uno de mucha energía. Sin embargo, el abrazo entre padres e hijos marcó la jornada con una ternura desbordante. El suboficial Ricardo Ceballos, por ejemplo, no pudo contener la emoción de volver a cargar en sus brazos a su pequeña de rizos dorados, que antes del atraque del buque lo veía desde el muelle con ansias y amor desbordado. Súper emocionante. De verdad que ansiaba mucho poder verlo, abrazarlo, traerle la bebé. Con unas ganas de bajarme desde allá y con la impotencia de tenerlas tan cerca y no poderlas abrazar aún, pero pues ya llegó el momento y gracias a Dios no las quiero soltar. Un encuentro que trascendió el tiempo y que marcó la historia de esta travesía con recuerdos imborrables para quienes volvieron a sentir de cerca a los suyos. Gracias a Dios, hoy estoy nuevamente con mi familia, mi esposa Brigitte, mi hija Ainhoa. No, una felicidad completa después de 2 meses, después de una travesía tan larga, encontrarme con mi esposa en el viejo continente. Estoy feliz. Mi esposo es el orgullo tanto de la familia de él como de la familia mía. Entonces nos sentimos bastante orgullosos de que él pertenezca al buque Escuela Aéreos de Gloria. Le doy gracias a Dios primeramente por regalarme este momento y que pues sigan muchísimos más y que lo amo con todo mi corazón. Aunque serán pocos los días que compartirán en ese puerto, las gloriosas ya se alistan para recibirlos en el siguiente al que lleguen. Vinieron hasta Europa para aprovechar cada segundo con aquellos marinos que hoy simbolizan la esperanza y la unidad que viaja en el Mensajero de Colombia, el mismo que lleva surcando los mares del mundo un poco más de 60 días, el buque Escuela Gloria. Y el buque Escuela Gloria sigue siendo ese mensajero de Colombia en los mares del mundo. Por eso, cada que algún colombiano llega y conoce el embajador flotante, viene con algo para entregarle a los marinos. Es el caso de Mariana, una colombiana que vive hace 6 años aquí en Marsella y trajo una carta para que los colombianos que vamos aquí a bordo del buque Escuela Gloria se la entregáramos a su familia en Zipaquirá. ¿Cómo es su historia? Miren. Desde ahora viajará con nosotros otro tesoro. Una carta con palabras de amor y agradecimiento directamente desde Marsella, en Francia, para la capital salinera de Colombia, Zipaquirá, Cundinamarca. Y es que Mariana encontró en el Gloria el lugar seguro para hacer llegar sus letras hasta las manos de sus padres y seres queridos que no han dejado de creer en ella. Mis papás desde Zipaquirá me dijeron que se podían enviar cartas, así que pensé en mandarles este detalle. No sabía que era posible, la verdad, vinimos a preguntar y pues me pareció una súper linda manera de recordarles que los amo mucho y que los extraño con todo mi corazón y que desde la distancia siempre estoy pensando en ellos. Llegó a Francia hace 6 años. Se desprendió de los suyos cuando apenas cumplía la mayoría de edad, pero cuando tomó la decisión de hacerlo, lo hizo con la ilusión de cambiar su destino y construir un nuevo proyecto de vida.
Bueno, yo estoy terminando mi maestría en Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible aquí en Marsella. Sabía que con la llegada del Gloria a Marsella, su carta trascendería fronteras. Decidió dársela a los marinos de Colombia para que la leyeran y la guardaran como si fuera para su propia familia. Y los abrazo muy fuerte desde la distancia. Los amo. Aprovechó para conocer el buque de la mano del suboficial Martínez, el encargado, entre otras, de entregarle ese sobre azul a una familia que hoy lo espera con ansias en Colombia. A cumplir sueños como este, hacer llegar una carta a una familia colombiana que está lejos pues de su pequeña y que muy seguramente estas palabras van a traer mucha alegría a esta familia. El Gloria, además de acercar la patria a aquellos que decidieron hacer su vida en otro lugar del mundo, también es ese mensajero de Colombia que lleva a bordo la ilusión de muchos compatriotas que no quieren olvidar a los suyos, así sea, con unas cuantas líneas llenas de admiración y cariño. ...7.460 millas náuticas recorridas, hemos navegado por todos los mares del mundo desde nuestro zarpe en Cartagena y cada que llegamos a puerto son muchos colombianos los que nos agradecen por llevarles todos los detalles de esta travesía del azul que nos une. Agradecen al canal RCN, pero también nos dicen, hey, me toca a mí el turno para enviarle un saludo a mi familia allá en mi país, que hace rato no lo visito. Por eso el micrófono es de ellos. Esto es Colombia, siempre cerca. Hola, me llamo Amanda Granado, soy momposina, mucho orgullo, soy costeña y vivo en Francia desde hace 35 años, los amo, besos para todos. Hola, soy Alfredo Serrano, un saludo muy especial a los abuelos que están en Medellín, vivimos en París y llegamos anoche para recibir el ARC Gloria. Hola, me llamo María Teresa Camargo, quiero saludar a toda mi familia que está en Sopó, un beso muy grande para todos, los quiero mucho, estoy feliz de estar en el buque Gloria, gracias. Bien, recordarles que estaremos atracados en este puerto de Marsella hasta el próximo jueves. El puerto de Besson de Lagón de Joliet, el muelle número 95, habilitado y disponible para que todos vengan y conozcan el embajador flotante. Visitas hoy, por ejemplo, hasta las 10 de la noche. Y recuerden que el miércoles, el día de nuestro zarpe, tendremos una gran maniobra y es el encuentro con la llama olímpica y los honores que hará el buque Escuela Gloria al velero Belén, que trae principalmente la llama olímpica para los Juegos París 2024. Por ahora es toda la información desde Marsella en Francia. Buen viento y buena mar. Esteban, buen viento y buen amor, que sigan disfrutando su segundo día en puerto. Muy bien, cambiamos de tema porque hoy es lunes de empleo aquí en Noticias RCN y les hablaremos de más de 1.500 ofertas de trabajo. ¿En dónde y cómo aplicar? Pues nos cuenta nuestra querida editora económica, doña Lidis Ribó. Lidis, buenas tardes. Hola Jessica, muy buenas tardes. Así es, nosotros en Noticias RCN todos los lunes les recordamos a nuestros televidentes que siempre tenemos la sección Lunes de Empleo, tanto en la emisión de 5:30 como esta en la del mediodía. Y hoy les tenemos ofertas de empleo en regiones, en el departamento de Nariño, pero además de eso en Cundinamarca, en Siberia y aquí también en Bogotá. La empresa de servicios temporales GSH tiene más de 700 oportunidades de empleo en Bogotá y Siberia. Para aplicar, envíe la hoja de vida a atraccion@gsh.com.co. Estamos buscando agentes de servicio, agentes bilingües, agente comercial call center, auxiliar de cocina, mensajeros, diseñadores gráficos y asesores comerciales para la ciudad de Bogotá.
A través del Servicio Público de Empleo, empresas del departamento de Nariño están ofreciendo 846 vacantes, 270 no piden experiencia, 381 exigen hasta 1 año y 195 hasta 2 años de experiencia. Las ofertas de empleo se concentran en comercio al por menor, actividades de servicios financieros, excepto las de seguros de pensiones, con 85 y 54 ofertas de empleo disponibles respectivamente. Vendedores y profesionales en Derecho, Ciencias Sociales y Culturales, profesionales de la salud, empleados de trato directo con el público y trabajadores de los servicios personales. La concesión de la vía al llano está buscando auxiliar mecánico, supervisor de operación y operador grúa pesada. Los interesados pueden enviar la hoja de vida a seleccion@coviandina.com. Y en Noticias RCN también nos importan sus inquietudes y opiniones, por eso queremos invitarlos a participar en la pregunta del día en nuestra web. Es muy fácil, solo deben escanear el código QR en pantalla y responder. La pregunta de hoy es, ¿cree que con la aparición del exdirector de gestión del riesgo, Olmedo López, se sabrá la verdad sobre este escándalo? ¿Sí o no? Banco de Bogotá y RCN presentan Cambiando Contigo. Llegaron desde sus territorios hasta la capital. Pertenecen a la comunidad indígena Esperaras y Adapira. Y encontraron en el emprendimiento la mejor forma de reivindicar a sus mujeres y su historia. Nuestra historia de hoy se llama Mites. Está aquí en Bogotá. Bienvenidos. Trabajamos 15 mujeres artesanas y 5 hombres, y eso es lo que de nuestra etnia del Cauca, mujeres indígenas, madre, cabeza de hogar. Las artesanías colombianas reflejan mucho de lo que somos y lo que fuimos como sociedad, y Mites se encarga justamente de eso. Oigan bien, su producción más bien parece un arte, y son canastos hechos con fibras que llegan directamente desde el Pacífico colombiano. Para tener más recuerdos, para enseñar a los niños, para que no se olvide nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra lengua. Y es que aquí, como en muchos casos, las mujeres van a la cabeza del emprendimiento. Dato, América Latina es la región más emprendedora del mundo y el 33% de las mujeres dice tener intención de montar su propio negocio. Mites es la primera empresa de la que les quiero hablar. Es una empresa dedicada a la artesanía, desarrollado con productos de palma del Pacífico colombiano. Mites es una empresa que está liderada por mujeres indígenas de la comunidad Epidaras y Apidara. Y ellas tienen una exhibición hermosa en las oficinas del Banco de Bogotá, donde podemos comprar sus artículos desarrollados todos 100% a mano. Nosotras nos apoyaron mucho, no lo puede ver más ya afuera, internacional y nacionales, para visibilizar más nuestras artesanías. Bien, por Mites, que son una mezcla de tradición con oportunidades, de empuje, de desarrollo. En Noticias RCN sabemos que emprender es para valientes y por eso queremos contar su historia. Escríbanos porque la suya puede ser la próxima. Chao. Banco de Bogotá y RCN, Cambiando Contigo. Muy bien, vamos a un corte de comerciales. Por ahora, pongámonos al día con lo que pasa a esta hora en el país, Isabela. Felipe, pues hablamos de la consternación que hay en Sabaneta, un municipio del área metropolitana de Medellín, por el asesinato de una mujer de 72 años, al parecer a manos de su pareja, un hombre de 61 años, quien la habría asfixiado. Este crimen sería tipificado como feminicidio. El sospechoso fue capturado. Y aquí en Bolívar la policía capturó a 6 integrantes del Clan del Golfo involucrados en varios homicidios bajo la modalidad de sicariato, entre esos el de una líder y defensora de la comunidad LGBTIQ+, en su casa en el Carmen de Bolívar en el 2023. Y en noticias internacionales, fue detenido en el aeropuerto de Miami el exesposo de Ana María Henao, la colombiana desaparecida en Madrid desde febrero. La noticia la tiene Alessandra Rincón. Alessandra.
Hola, ¿qué tal? Así es, agentes del FBI junto con la Policía Nacional de España han detenido al marido de Ana María Knežević Henao como presunto autor de su desaparición el pasado mes de febrero en la capital española, en la ciudad de Madrid. El hombre, David Knežević, fue arrestado este sábado en el aeropuerto internacional de Miami cuando llegaba en un vuelo procedente de Belgrado, donde ha estado los últimos meses y de hecho recordemos que el sospechoso es un ciudadano serbio. La Policía Nacional Española dijo que ha sido detenido por su presunta relación con la desaparición de Ana María. Recordemos que es una mujer colombiana de 40 años que desapareció el pasado mes de febrero, exactamente el día 2 de febrero en la ciudad de Madrid. De momento, esto es todo de mi parte. Soy Alessandra Martín desde el sur de la Florida. Regreso con ustedes a los estudios. Alexandra, gracias. Sigue la emergencia en Brasil, aumentó a 83 la cifra de muertos por inundaciones en el sur del país. El desastre deja hasta el momento 111 personas desaparecidas y casi 122.000 desplazadas. El gobierno decretó el estado de calamidad en 336 municipios. El sur de Brasil está bajo el agua. Desde el aire en la ciudad de Canoa se registra un devastador panorama. Las calles están inundadas, los carros sumergidos y a las casas solo se les ve una parte del techo. En solo esta zona, las precipitaciones afectaron a 150.000 habitantes, casi la mitad de su población. Los afectados abandonaron sus hogares. Otros se movilizan en lanchas y botes inflables en búsqueda de personas y animales que permanecen atrapados. Los residentes se enfrentan al peor desastre natural en la región. Esta es la primera vez que veo esto. He visto otras inundaciones, pero nada como esta. El fuerte temporal también destruyó carreteras y puentes en varias ciudades. Además, provocó deslizamientos de tierra y el colapso parcial de una represa. Y es crítica la situación en Gaza. El ejército israelí ordenó la evacuación de al menos 100.000 personas en el sur de la franja, al tiempo que el primer ministro israelí advirtió sobre una inminente ofensiva terrestre en la ciudad de Rafah. Por su parte, el grupo terrorista Hamas aceptó la propuesta de alto al fuego presentada por Qatar y por Egipto. El acuerdo mediado por Egipto y Qatar implicaría la reconstrucción del enclave palestino, el regreso de desplazados y un acuerdo de intercambio de prisioneros. Después de esta propuesta impulsada por Egipto y Qatar, un funcionario israelí afirmó que no se había acordado ningún acuerdo y que esta decisión era una versión suavizada. Este cruce de opiniones se da en medio de los recientes ataques aéreos israelíes en Rafah. En la ciudad avanza la evacuación de más de 1 millón de refugiados. Esto nos ha dejado confundidos. ¿Dónde debemos ir? Nos dijeron que viniera. Pagué mucho para hacer una tienda de campaña sencilla. Una medida que la Organización de las Naciones Unidas calificó este lunes de inhumana. Estamos realmente devastados al despertar hoy y tener la realidad de que se lanzan folletos. La Unión Europea, Egipto, Arabia Saudita y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se opusieron a una incursión terrestre de Rafah. Ecuador suspendió los apagones que habría fijado para las próximas semanas, pero no dio por terminada la crisis energética. Según el gobierno, hubo una mejora en los caudales de los ríos que aumentan las principales y alimentan las principales plantas hidroeléctricas del país. Sin embargo, el ministro de Energías destacó la importancia de la reanudación de las compras de energía a Colombia. El resultado de esta gestión de 156 megavatios, del tema de las lluvias y de la compra de Colombia, que también fue una gestión que tuvimos que hacer para que se pueda conseguir, ha hecho que, como un anuncio importante, esta semana que viene no vayan a haber cortes eléctricos. Al día con lo que está pasando en el país, Isabela. Inés María, una mujer conocida como la Madame, y su hija fueron capturadas por el delito de extorsión en la plaza de mercado de Manizales. Resulta que estaban cobrando a las trabajadoras sexuales para dejarlas trabajar allí en la zona. Y la policía de Cartagena capturó al sexto hombre del cartel de los más buscados. Según las investigaciones, es culpable de varios homicidios, entre esos el de su propio hermano en el año 2022. Lo habría asesinado, al parecer, porque pertenecía a otro grupo delincuencial rival.
Gracias por acompañarnos. Continúen con la mejor programación aquí en el canal RCN. La de la tarde va a estar maravillosa, recomendadísimo esta noche. A las 7, Noticias RCN. Luego Rojo Carmesí de 8 a 9. A las 9, La Casa de los Famosos. Continúen toda la tarde y la noche con nosotros aquí en el canal RCN. Les deseamos una feliz tarde y un abrazo.